Bien, Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza, hermanos, en esta mañana. El título, hermanos, de esta enseñanza es El temor al fracaso. Josué, capítulo 1, versos del 1 al 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo de una manera alternada. Inicia su servidor, prosiguen ustedes en el verso número 2 y así nos vamos hasta unirnos en el verso número 9, por favor. ¿Me expliqué, hermanos? Dice la Biblia lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos juntos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, mi Dios, te pido en esta mañana que tú bendigas la predicación de tu palabra. Padre, si hay algo que tú quieres hablarnos, mi Dios, confronta y redarguye nuestro corazón. Ayúdanos, Señor y Dios, a que el temor, Padre eterno, no nos limite ni nos estanque, Padre eterno. Permite, mi Dios, que esta enseñanza pueda ser de bendición a la vida de mis hermanos. Ayúdales, por favor. Sé que nuestras vidas, mi Dios, como esa emoción del temor está en nosotros. Pero aún con todo ello, Padre, sé que tú puedes hacer grandes cosas, inclusive, mi Dios, a pesar del temor. Gracias, Señor y Dios, por el tiempo que nos permites. Usa mi vida, usa mis labios, Señor y Dios. Tu Espíritu Santo sea quien se manifieste en esta tarde para tu honra y tu gloria. Agradecemos y te agradezco, mi Dios, por todo lo que tú nos permites hacer. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias. Estamos viendo, hermanos, durante este mes acerca del temor del hombre. Hace 8 días, hermanos, veíamos acerca del temor a la enfermedad. Ahora, hermanos, otro de los temores, escuche bien, otro de los temores que los seres humanos tenemos es fracasar. Es un temor, hermanos, que todo ser humano tiene. ¿Sabe por qué la gente trabaja mucho? ¿Por temor a qué? A fracasar. Por temor, hermanos, a no llevar el sustento día con día. Ahora, escúchame bien. ¿Existe el temor a fracasar como padre o como madre? Fracasar, escúchame bien, en tu matrimonio. Fracasar, hermanos, en un negocio. Fracasar, hermanos, y lo hablo por mí mismo, como líder. ¿Hay temor, hermanos, como líderes? Fracasar, hermanos, en nunca haber hecho nada, en no tener tal vez lo necesario cuando lleguemos a los 50 o 60 o 70 años.
El fracaso, hermanos, a no tener no tener el suficiente poder adquisitivo o económico, etcétera, hermanos. Todos, hermanos, tenemos este temor. Pero mire, hermanos, ¿sabe qué es lo que más duele en esta parte, en nuestro corazón? Es lo que la gente dice de nosotros. Sin embargo, hermanos, si hay algo que usted y yo debemos estar atentos es lo que Dios puede hacer en medio de los fracasos. No deseo, hermanos, pero escúchame bien, no es mi deseo que fracasemos como personas en áreas donde posiblemente, hermanos, nuestro corazón tiene temor. Mi deseo, escúchame bien, es que usted busque la confianza en Dios, busque la fe, busque fortaleza y escúcheme bien, haga usted a un lado el temor al hecho de fracasar. Pero antes de entrar en materia, hermanos, yo quiero decirle algo, y esto es una verdad bien importante. Todos los que estamos aquí hemos fracasado. Todos. No hay aquí, hermanos, alguien que me diga, hermano, usted se equivoca, yo no he fracasado en nada. Todos aquí hemos fracasado. Y la primera cosa, hermanos, en que usted y yo hemos fracasado es ¿ante quién? Ante Dios. La Biblia dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, en esa área usted y yo hemos ¿qué? Fracasado. Gracias a Dios, hermanos, que Cristo Jesús vino a rescatarnos. Pero escúchame bien, antes de llegar al punto donde Josué se le delega el hecho de dirigir al pueblo de Dios, encontramos a un personaje llamado Moisés. Moisés, hermanos, posiblemente es una de las vidas en las cuales yo como líder me identifico mucho y que posiblemente, hermanos, muchos de ustedes puedan identificarse. Cuando Moisés, hermanos, tenía 80 años, Dios lo llamó. Pero no sin antes, hermanos, haber fracasado en su vida. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que tenemos que ser un fracaso para que Dios nos use. No. Pero escúchame bien, Moisés a los 80 años había matado a un hombre. Huyó a un lugar lejos de su nación, que en este caso estaban en Egipto todos. Se había casado con una persona que no era del pueblo suyo. Y por ende, hermanos, cuando Dios lo llama en esa zarza ardiendo, él le dice a Dios, llama mejor a otro. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su vida había sido ¿qué? De fracaso en fracaso. Ahora, escúchame bien. Lo más importante en el fracaso es si tú permites que Dios obre en medio de ellos. Lo voy a repetir. Todos aquí hemos fracasado. Y yo no espero, hermanos, que fracases. Pero lo que sí deseo es que tú, de alguna manera u otra, permitas que Dios obre en cada uno de aquellas cosas en las cuales tú has fracasado. Moisés, escúchame bien, a sus 80 años, no usted piense llegar a ello, pero escúchame bien, permitió que Dios usara sus fracasos en victoria. Ahora, después de ello viene Josué. Josué, hermanos, es el típico personaje que está siempre al pendiente de lo que su líder necesita. No se habla mucho de la vida de los padres de Josué, pero si hay algo que puedo denotar, hermanos, en la vida de Josué, es que era un muchacho, un joven, que buscaba a Dios, y no solamente buscaba a Dios, buscaba servir al líder, en este caso Moisés. La Biblia dice, hermanos, en el verso número 1, Josué 1:1, aconteció
después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a hijo de Nun, servidor de quién. Qué interesante, hermanos. Moisés sirviendo a Dios y Josué sirviendo a quién? Al líder. ¿Se acuerdan hace rato que yo les decía? Si usted tiene problemas con el liderazgo, es porque su relación con Dios, ¿qué? Está mal. Josué, hermanos, nunca se ve un problema con Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Josué siempre estaba buscando a Dios y siempre lo hacía al lado de ¿quién? De Moisés, el líder. Ahora, no cabe duda, hermanos, que cuando Moisés muere, ahora Josué, hermanos, tiene que tomar las riendas para dirigir al pueblo de Dios a la conquista. Y aquí, hermanos, es donde quiero, hermanos, detenerme unos momentos. Porque Josué, hermanos, era un joven que de alguna manera u otra, hermanos, había pasado tanto tiempo con Moisés que un día Dios lo tiene que llamar, para llevar al pueblo de Dios. Pero, hermanos, dentro de los versículos que hemos leído, se ve su temor. Hermanos, nadie se podía comparar a Moisés. Nadie. Moisés, hermanos, si usted va si Dios le permite, ¿verdad? Ir a Israel, es el personaje más importante en la vida del pueblo de Dios. Moisés. ¿Sabe por qué los ángeles, el ángel, no me acuerdo qué ángel, no me acuerdo si el arcángel Miguel, si no mal recuerdo, y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés? Porque Moisés era el mayor líder que el pueblo de Israel había tenido. Moisés, hermanos, es un personajazo grande. Pero ahora vemos, hermanos, a Josué. Josué, hermanos, delegándosele una autoridad, y en este caso, ¿verdad? Dios delegándole a él el hecho de llevar al pueblo de Dios a la conquista. El miedo, escúchame bien, el miedo al fracaso puede paralizarte en no hacer nada y conformarte en quedarte donde estás. Dios, escúcheme bien, en su palabra nos ayuda en ese temor que muchos de nosotros podemos tener acerca del fracaso. Ahora, en la vida de Josué podemos ver algunos principios que Dios nos enseña ante el temor a fracasar, que posiblemente, escúcheme bien, invade nuestro corazón. Yo no conozco su vida completamente, hermanos, pero creo que muchos de nosotros hemos fracasado en nuestro pasado. Pero no es tanto, hermanos, que hayamos fracasado en el pasado, es que aún estamos en el pasado. Y los fracasos del pasado, hermanos, nos están ¿qué? Deteniendo. La Biblia dice, el temor del hombre ¿qué? Pondrá lazo. Quiero que veamos, hermanos, algunos principios bíblicos ante el fracaso. Número 1, hermanos, el primer principio es la presencia de Dios en el temor. La presencia de Dios en el temor. La Biblia dice, hermanos, en Josué 1:5, léanlo ustedes por favor a una sola voz. 1, 2, 3. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vea qué interesante, hermanos, la presencia de Dios en el temor. Hermanos, Josué tenía temor. No por algo, hermanos, Dios le dice en repetidas ocasiones, esfuérzate y sé valiente. No por algo, hermanos, en Josué 1:5 Dios le tiene que decir, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero escúchame bien, hermanos,
una vez que Moisés había muerto y ahora, hermanos, Dios coloca a Josué como líder del pueblo, Josué, hermanos, tenía temor. ¿Temor a qué, hermanos? A no hacer el mismo trabajo que su líder. Recuerda, hermanos, que Moisés es un líder, un gran líder, hermanos. Que cualquiera de nosotros, hermanos, hubiese pasado lo mismo que con Josué. Decir, wow, no, yo creo que no voy a poder con esto. Es mucho pueblo, son muchos problemas, son muchas circunstancias. Pero Josué, hermanos, tenía que tener una buena relación con Dios. Y escúchame bien, quiero decir una verdad en este punto. Y escuche esto: Dios es fiel en aquella tarea que Él te ha mandado hacer. Lo voy a repetir. Dios es fiel en aquella tarea que Él te ha mandado hacer. Si no es Dios quien te llamó y te pidió hacer lo que hoy en día haces, no esperes que Dios esté ahí. Pregunta: ¿qué te ha mandado Dios hacer hasta el día de hoy? No me respondan. Usted examine su vida. ¿Qué es lo que Dios le ha mandado hacer hoy en día? Pregunta: ¿qué de las cosas que Dios le ha mandado hacer usted no está haciendo? ¿Y sabe por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Por temor. Escúchame bien, cuando tú te casas y haces las cosas bien, Dios está contigo. Amén. Cuando tú disciplinas a tus hijos bíblicamente, Dios está contigo. Cuando tú tomas decisiones en Dios, escúchame bien, Él está con nosotros. Cuando tú haces algo para la honra de Dios, Él está con nosotros. Cuando Dios te pide hacer algo y lo haces, Dios está con nosotros. Ahora, la pregunta es si lo que hoy en día usted está haciendo es lo que Dios le ha mandado hacer. La Biblia dice, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ¿ni qué? Ni te desampararé. ¿Sabe por qué Dios le tuvo que decir esto? Porque Dios le había encomendado algo a Josué. En el verso número 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos. Pregunta: ¿Josué estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer? Sí. Pregunta: no me responda. ¿Usted está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? Escúcheme bien, no esperemos que Dios esté con nosotros si en nuestra vida no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Porque puede haber un cristiano, hermanos, que se dedique al robo y puede decir: oh, Dios está conmigo. Pero Dios no le ha mandado hacer eso, amén. ¿Puede estar Dios en ello? No. Mire, escuche otra verdad, hermanos. Escuche esto. Dios está contigo cuando las cosas que haces son para su gloria. Lo voy a repetir. Dios está con nosotros, Dios está contigo cuando las cosas que haces son para su gloria. Escuche bien, Josué, hermanos, dirigió la batalla en contra de Jericó porque Dios estaba con él. ¿Y para la gloria de quién? De él, de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, vaya adelante, Josué 3:7, la Biblia dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel.
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré, ¿qué? Contigo. Hermanos, Dios está con nosotros cuando usted y yo hacemos las cosas para su honra y para su gloria. Mire, vaya conmigo a Mateo 28:20, por favor. Y vea este caso, hermanos. Mateo 28:20. Y ustedes me van a ayudar a leerlo. Vea cómo la presencia de Dios está aquí. Verso 20, Mateo 28:20. ¿Estamos ahí, hermanos? A ver, léanlo por favor y vea cómo la presencia de Dios está ahí. ¿Cuándo? Léalo por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, hermanos. ¿Cuándo Dios, su presencia, está con nosotros de acuerdo a ese verso? No. Lea el contexto. Por tanto, ¿qué? Id y haced ¿qué? Pregunta. ¿Cuándo la presencia de Dios está conmigo? Cuando ganamos almas, hermanos. ¿Cuándo qué, hermanos? Ganamos almas. Qué interesante, hermanos. Sí, verso, ¿qué les dije? Sí, 19. La Biblia, hermanos, escuche bien. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Y eso es lo que muchos de nosotros, ¿verdad? Decimos, oh, Dios siempre está conmigo, ¿verdad? Estoy pecando, pero Dios está conmigo. Estoy haciendo esto, pero Dios está conmigo. Oh, estoy, ¿verdad? Con malas compañías, pero Dios está conmigo. No, discúlpeme, pero no. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo al contexto, cuando ganamos almas. Cuando somos obedientes al mandato donde dice, haced discípulos a todas ¿qué? Las naciones. Qué interesante, hermanos. Porque, hermanos, Dios no está con el cristiano que toma, ¿o sí? ¿Dios está con el cristiano que se echa sus churros de marihuana? No. Dios, hermanos, está con el cristiano, ¿verdad? Que no quiere hacer la voluntad de Dios. No. Claro que no, hermanos. Pero, hermanos, eso es una de las cosas que usted y yo debemos nosotros comprender. Josué, hermanos, estaba en la voluntad de Dios. Por algo Dios le tiene que reiterar en muchas ocasiones, de la misma manera que yo estuve con Moisés, voy a estar ¿con quién? Contigo. Pero él estaba, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que yo les decía hace rato, ¿realmente usted ahorita está en la voluntad de Dios? ¿Realmente las cosas que hoy en día usted hace es porque Dios le ha mandado a hacer eso? Hermanos, escúchame bien. Dios es algo bien cierto. Dios nunca abandona a alguien cuando ha sido llamado a una tarea en específica. Escúchame bien. Si usted es padre o es madre y usted disciplina a sus hijos, créame, usted está en la ¿qué? Voluntad de Dios. Sí. Eres un hijo, una hija, una mamá, un papá, una persona, ¿verdad? Que quieres agradar a Dios. Eres un cristiano que ha sido llamado a vivir una vida en santidad. ¿Qué crees? Dios está con nosotros. Cuando piensas que estás fracasando, escúchame bien, Dios está con nosotros. Cuando sientes que tú ya no puedes más, pero estás en la voluntad de Dios, escúchame bien, Dios está ¿qué? Con nosotros, claro, hermanos. Dios nunca nos va a abandonar, hermanos, en la tarea que Él específicamente, hermanos, nos ha pedido hacer. Preocúpate y teme cuando lo que estás haciendo hoy en día no es lo que Dios te ha mandado
hacer. Ahí sí, hermanos, temamos. Cristianos, hermanos, dicen lo siguiente: oh, Dios está conmigo, pero le estamos robando a Dios. Dios está conmigo, hermanos, pero no pasas una relación con Él día con día. Oh, Dios está conmigo, pero vivimos en pecado. Dios está conmigo, hermanos, pero no damos testimonio de ser cristianos, hijos de Dios. Dios está conmigo, pero escúchame bien, no haces las cosas para Dios. Muchos creemos y decimos: oh no, Dios está conmigo. Pero escúchame bien, aún tenemos ese pensamiento del mundo. El que no tranza. Dios, hermanos, puede estar ahí. No. Escuche bien esto. Si Dios te ha llamado a hacer lo que haces hoy en día, no tengas temor al fracaso. Padres, escuche bien. Usted haga lo que Dios dice en la palabra de Dios y no tema fracasar. Porque si usted se apega a esto, usted va a tener éxito. Pero si usted no se apega a esto, tema entonces. Temamos. Porque si Dios no te ha llamado, si Dios te ha llamado a hacer lo que haces hoy en día, no tengas temor a fracasar. Teme si Dios no te ha llamado a hacer lo que haces hoy. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le han preguntado a Dios: Dios, ¿está bien lo que estoy haciendo hoy en día? ¿Sabe por qué no? Porque no queremos que Dios se meta en nuestros nuestros asuntos. ¿Cuántas veces usted ha ido a Dios, se ha arrodillado delante de Él y le ha dicho: Dios, mira, tengo este deseo, tengo este anhelo, deseo hacer esto, deseo hacer aquello, pero Dios, ¿es tu voluntad? ¿Tú quieres permitirme hacer esto en mi vida? Pero no, hermanos, ¿sabe por qué? Porque nosotros anteponemos nuestros deseos antes que Dios. Y hermanos, es ahí donde usted y yo, la verdad, y es que es cuando nosotros tenemos temor a fracasar. Porque no es de acuerdo a como Dios lo desea. ¿Es de acuerdo a qué? A mi propio deseo, a mi propia voluntad. Lo vuelvo a repetir: si Dios te ha llamado a hacer lo que haces hoy en día, no tengas temor al fracaso. Teme si Dios no te ha llamado a hacer lo que haces hoy. Número 2, hermanos. Número 2, voy avanzando, hermanos, porque me falta mucho todavía. Número 2, hermanos. Número 1, la presencia de Dios en el temor. Número 2, la meta de Dios para enfrentar el temor. La meta de Dios para enfrentar el temor. Ahora, escúchame bien: si Dios te ha llamado a hacer algo para Él, ten por seguro que Dios está contigo. Pero también Dios te va a mostrar la meta de aquello a lo que Dios te llamó. No solamente, hermanos, Dios nos manda a hacer algo, sino inclusive nos da la meta, el objetivo, la visión, hermanos, de donde Dios desea que nosotros estemos. ¿Dónde yo deseo que estén mis hijos? Bueno, bíblicamente, hermanos, que ellos teman a Dios, sirvan a Dios, amen a Dios. Bíblicamente. ¿Cuál es el propósito de un matrimonio, hermanos? No, pues yo me casé para tener como 20 hijos. No, esa no es la meta, hermanos. Exactamente. La meta de casarse, hermanos, no es, ¿verdad? Pues ya quiero tener una compañera. No. La meta, hermanos, es poder servir. No servir a Dios, servir mejor a Dios. Y qué interesante, hermanos, porque Dios siempre da una meta en cada una de las cosas que usted y yo hemos sido encomendados a hacer. ¿Se acuerda de Mateo 28?
¿Hasta dónde debemos llegar? Ahí está la meta, hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde nosotros debemos crecer, hermanos? Hasta la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Vea cómo Dios sí da metas en la vida, da visión, hermanos, a la vida de las personas, de los creyentes sobre todo. Vea lo que dice Josué 1, vaya conmigo, Josué 1, 3 y 4. Hace calor, hermanos, yo lo sé, me estoy asando aquí arriba. Me estoy asando en mis jugos. Josué 1, 3 y 4. Josué 1, 3 y 4. Vea lo que dice la Biblia, hermanos, en estos dos versos. Dice la Biblia: yo que os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿será qué? Será vuestro territorio. Hermanos, pregunta: ¿qué metas tiene usted en su vida de parte de Dios? Porque la meta, hermanos, para Josué, escúchame bien, era conquistar la tierra prometida, dice ahí, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, dice toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Esa fue la meta de parte de Dios. Ahora, escuche bien esta verdad. Escuche bien esto. Gracias, hermanos. Escuche esta verdad. Como cristiano, debes tener un enfoque y meta de parte de Dios en lo que tú haces. ¿Eres papá? Mamá, debes tener una meta para con tus hijos. No solamente para con tus hijos, para ti como padre y madre. ¿Es usted casado, casada? Tiene que tener ¿qué? Una meta para saber a dónde Dios lo quiere llevar. Si usted ni es casado, ni es, ¿verdad?, ni tiene hijos, necesita usted metas como cristiano. Todos aquí, hermanos. Para que el temor, escuche bien, al fracaso no se apodere de nuestro corazón, ten metas divinas. La meta de Dios en tu vida te mantendrá enfocado a pesar de las circunstancias y obstáculos que se te presenten. Mire, vaya conmigo a Filipenses 3:14, por favor. Filipenses 3:14. Y mire, vea cómo Pablo, hermanos, nos enseña. A pesar, hermanos, de las circunstancias, de las adversidades y pruebas que Pablo pasó, hermanos, y sus temores, vea cómo dice ahí Filipenses 3:14. Léanlo ustedes, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Vea, dice Pablo, ¿prosigo qué? Tengo que continuar, tengo que avanzar, no importa, ¿verdad?, si hay adversidades, si hay pruebas, si hay circunstancias, si hay padecimientos, si hay temor. Yo, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, ¿qué? Pero es Dios quien le había dado ese llamado. Si no tienes, escúchame bien, una meta de donde Dios quiere que usted llegue, de dónde quiere Dios que usted crezca, de dónde Dios quiere llevarte, será muy fácil, hermanos, muy, muy fácil que cualquier cosa te desvíe e incluso, hermanos, el temor se apodere de tu corazón. Cuando no hay ¿qué? Una meta. Pablo, hermanos, ustedes conocen la vida de Pablo, si han leído la biografía de él. Pasó un montón de cosas, hermanos. Yo puedo inclusive decir que pasó con el hecho de temer a fracasar, hermanos. Pero nada de lo que hizo, hermanos, nada de lo que pasó, a su alrededor, lo hizo desistir en lo que Dios lo había llamado. Dice, yo prosigo ¿qué? A la meta. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Hermanos, vea esta otra verdad. El temor a fracasar te va a impedir seguir la meta de Dios. Temor, hermanos, a fracasar te va a impedir
seguir la meta de Dios. ¿Sabe por qué papás hoy en día ya no disciplinan a sus hijos? Por temor, hermanos. Temor, hermanos, a lo que diga ¿qué? La sociedad, la gente, claro. Y dice, ay no, pobrecito, es una criatura del Señor. Hermanos, escúcheme bien, el temor te va a anclar y te va a impedir para no hacer nada para Dios. Te va a hacer temer el riesgo, hermanos. Incluso, hermanos, si te equivocas, mientras tú tengas una meta, podrás seguir ¿qué? Adelante. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pregunta, saben manejar moto? Nadie sabe, hermanos. Aunque sea más o menos, hermanos. Bueno, de los que levantaron su mano, ¿cuántos de ustedes han tenido accidentes en moto? Ahora, ¿cuántos de ustedes por ese accidente hoy en día ya no agarran una moto? Amén. Miren, hermanos, eso es lo mismo que sucede en la vida cristiana. Su servidor, hermanos, yo amo las motos, me encantan las motos. Cuando yo aprendí a manejar motos, mire, me pasó esto por mentiroso. Eran otros tiempos, antes de Cristo. Claro, ¿verdad? Yo, hermanos, me ofrecieron un trabajo y me dijeron, bueno, ¿sabes manejar moto? Sí, sé manejar moto. Mire, hermano, era una vez solamente había tomado la moto. Bueno, lo agarré 15 días, hermanos, primer accidente. Otros 15 días, segundo accidente. Otros 15 días, hermanos, y otro accidente, hermanos. Ahora, aparte fue por mentiroso, ¿verdad? Pero escúchame bien. Nada de eso, hermanos, al día de hoy me quita el deseo de seguir andando en moto. Ahora, hay personas, hermanos, que al primer accidente que dicen, ya no, dicen, no. Y digo, es comprensible, hermanos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza el temor. Pero miren, hermanos, lo más sorprendente es que eso mismo sucede en la vida cristiana. Usted está haciendo algo para el Señor y le vienen las primeras pruebas y que dice, ya no. Usted quiere tener unos buenos hijos que teman a Dios, que amen a Dios, que sean temerosos de Dios, pero a las primeras de cambios o la gente empieza a hablar de usted y dice, ya no. Pero no solamente es eso, hermanos. Tristemente, como les decía hace unos momentos, muchos cristianos siguen viviendo en el pasado. Mire, ahí mismo en Filipenses 3, pero el verso número 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. Vean lo que dice este verso. 1, 2, 3. Miren, hermanos, muchos cristianos siguen viviendo en el pasado. De lo malo o los fracasos que hicieron, ¿dónde? En el pasado. Hermanos, Pablo tenía algo bien cierto. Dice, olvidando ciertamente ¿qué? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, temor te va a mantener allá atrás. Temor, hermanos, te va a mantener allí en ese lugar donde tú fracasaste como persona. Allí te va a mantener. A menos que tú tengas una meta, entonces vas a tomar ese pasado, lo vas a dejar atrás y vas a decir, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Escúcheme bien, aunque hayamos fracasado en alguna área de nuestra vida, eso no quiere decir que no puedes continuar. Amén.
No quiere decir, hermanos, que no puedas avanzar. No, claro que puedes, pero escúcheme bien, necesitas ahora hacer las cosas como Dios te pide. Como Dios, escúcheme bien, desea que las hagas. Busca a Dios, pídele que te ayude, que te levantes nuevamente. La Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Hermanos, nunca va a poder cambiar su pasado, nunca, hermanos. Jamás, hermanos, lo que ya cometió en el pasado, ¿qué cree? No lo podemos deshacer. Lo único que podemos cambiar, hermanos, es nuestro presente y nuestro futuro. Solo eso, hermanos. Y puede cambiarlo a bien a menos que usted busque a Dios y haga las cosas como Dios quiere. El pasado, escúchame bien, no lo puede cambiar, pero nuestro presente y futuro aún podemos hacerlo para Dios. Escuche esta otra verdad. Los fracasos o las caídas te enseñan a no volverte a equivocar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han equivocado? Ahora, bájenla, por favor. La mayoría. En esta ocasión no la levanten, hermanos. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, han caído nuevamente en ese fracaso? Hermanos, los fracasos son para que ustedes y yo no nos volvamos a ¿qué? A equivocar. Pero tristemente, hermanos, parece que nos gusta, ¿verdad? Caer, ¿verdad? En el mismo lugar, en el mismo hoyo. Parece que en la primera vez, ¿verdad? No aprendimos y ahí queremos ¿qué? Otra vez caer en ese mismo hoyo. Por eso, hermanos, son importantes las metas de parte de Dios. Escúchame bien, tener metas te ayudan a no desviarte a pesar del temor que puedas tener al vivir en las metas de Dios. Mire, vaya conmigo a Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Proverbios 24. Mire, este verso es bien, nos anima, hermanos, a pesar, hermanos, de haber fracasado. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 24, número 16. Léanlo ustedes, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire, lo más triste no es que caigamos, hermanos. Lo más triste, hermanos, es que ¿qué? Ahí nos quedemos. La Biblia dice que 7 veces ¿qué? Cae el justo, pero ¿qué? Órale, vamos a seguirle. Tengo una meta, tengo un deseo, tengo metas que Dios me ha dado a través de su palabra y tengo que continuar, tengo que avanzar. Sí me equivoqué, sí tal vez tomé malas decisiones, sí posiblemente hice cosas que no agradaban a mi Dios, pero ahora voy a tomar buenas decisiones porque hay una meta y porque la Biblia me enseña 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, hermanos. Pregunta, hermanos. ¿Se puede tener un matrimonio a la voluntad de Dios? Sí, claro que sí. ¿Se puede, hermanos, tener hijos piadosos y temerosos de Dios? Claro que sí, hermanos. A pesar, hermanos, de no tal vez educarlos bíblicamente, aún, dice la Biblia, hay esperanza, hermanos. ¿Se puede nuevamente empezar cuando nos hemos equivocado, hermanos? Sí, hermanos, claro que sí. Escuche bien, pregunta, ¿se puede restaurar a una persona a pesar de sus equivocaciones? Claro que sí, hermanos. El deseo, hermanos, es que usted quiera nuevamente ¿qué? Levantarse. Es dejar, hermanos, todo ese pasado y extenderse a lo que está ¿qué? Delante. Escuche bien esto. Entre más sepas qué es lo que Dios desea y espera de ti,
mientras más sepas cuál es la meta que Dios te ha dado, el temor y miedo nunca será un obstáculo. Lo voy a repetir. Entre más tú sepas qué es lo que Dios desea para ti y espera de ti, mientras más sepas cuál es la meta que Dios te ha dado a ti, como persona, como papá, como esposo, como esposa, como líder, como siervo, como servidor, como trabajador, como lo que sea, el temor y miedo nunca serán un obstáculo. ¿Va a haber, hermanos? Sí va a haber. Pero nunca será un obstáculo, hermanos, para seguir ¿qué? Avanzando. Número 3, hermanos, y es el último punto. La fortaleza que Dios da ante el temor. La fortaleza, hermanos, que Dios da ante el temor. La Biblia dice en el verso número 6, número 7 y número 9. Solamente les voy a leer las primeras partes. Número 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Número 9, mira que te mando que te esfuerces y seas que no temas ni desmayes. Miren, hermanos, es algo muy cierto que el temor ante el hecho de fracasar como personas nos quita el deseo de buscar a Dios, hermanos, y ser fortalecidos por Él. En repetidas ocasiones, hermanos, Dios le tiene que decir a Josué, hey, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora, escucha bien esta verdad. El temor a fracasar te vuelve cobarde, pero la fortaleza en Dios te vuelve esforzado y valiente. Lo voy a repetir. Temor a fracasar te vuelve ¿qué? Cobarde. Pero la fortaleza en Dios te vuelve esforzado y valiente. Dios le tuvo que decir a Josué, no temas ni desmayes. Nunca vas a tener éxito en las cosas que Dios te enseña a menos que te fortalezcas en Dios, a menos que tú decidas ser valiente. Hermanos, se necesita valentía hoy en día, para que puedas tener un matrimonio como Dios quiere. Necesitas valentía, mamá, papá, para poder disciplinar a tus hijos como Dios quiere. Señorita, joven, necesitas valentía hoy en día para llegar virgen al altar y es como Dios quiere. Necesita valentía. Usted, escúcheme bien, puede ser capaz de hacer muchas cosas en su vida, pero si es una persona que teme el fracasar, simplemente no va a hacer nada para Dios. No para usted. ¿Para quién? Vaya conmigo a Mateo 25. Mateo 25. Y aquí hay un ejemplo, hermanos. Mateo 25. Verso número 24 al 26. Aquí hay un ejemplo, hermanos, del temor a fracasar. Mateo 25, 24 a 26. Lean ustedes el verso 24 solamente. 1, 2, 3. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. Vea, hermanos, temor, escuche bien, temor a fracasar te vuelve cobarde, pero la fortaleza en Dios te vuelve esforzado y valiente. Este hombre, hermanos, dice la Biblia que conocía ¿a quién? A su Señor. Pregunta, hermanos, ¿ustedes conocen a Dios? Amén.
Este hombre, hermanos, no solamente conocía a Dios, conocía a su Señor, sino que aún inclusive, dice la Biblia, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no. ¿Sabe qué hizo el temor con este hombre? Volverlo cobarde. ¿Qué hizo con los otros dos? Ser esforzados y ser valiente. La Biblia dice en el verso número 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. Vea qué importante es esto, hermanos. Un hombre siendo cobarde, escondiendo el talento. Otros 2 hombres siendo esforzados, siendo valientes, dando ganancias a su Señor. Los 3 hermanos conocían a su Señor. Escuche bien, tu temor a fracasar te va a impedir seguir adelante, a menos que seas una persona esforzada y valiente. Escucha esta otra verdad. El temor a fracasar te impide practicar la palabra de Dios, pero ser esforzado y valiente te anima a vivir lo que Dios te enseña. La Biblia dice en el verso número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes en Josué 1:7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? ¿Sabe, hermano, que la prosperidad viene de la palabra de Dios? Si usted hace de acuerdo a lo que Dios nos enseña, hermanos, usted va a ser ¿qué? Próspero. Si es lo que Dios ¿qué? Exactamente. Si lo que hoy en día, hermanos, usted y yo hacemos no es de parte de Dios, escúcheme bien, no espere usted ser ¿qué? Prosperado. Porque, hermanos, sí deseamos ser prosperados. Amén. Sí, claro que sí. En todo lo que hacemos, sin tener que hacerlo como Dios nos enseña. Por ejemplo, hermanos, mire, escuche bien. Allá afuera, usted es un fracaso si usted aún disciplina con vara a sus hijos. Usted es un fracaso porque usted no está viviendo ¿qué? A la filosofía de este mundo. Pero en Dios eres un padre o eres una madre que desea el éxito en sus hijos. Allá afuera, escúchame bien, usted es una persona fracasada si aún vienes a la iglesia y dejas tus diezmos, pero para Dios eres un cristiano obediente. Allá afuera eres un fracaso y has desperdiciado tu vida si no tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, pero eres una persona exitosa ante Dios si esperaste a la persona que Dios te daría. Allá afuera, hermanos, eres una persona cuadrada y anticuada si no sigues la filosofía del matrimonio. Pero eres un hombre, una mujer exitosa si esperas a la dama, al varón que Dios te va a dar. Allá afuera, hermanos, eres una persona anticuada, aburrida, aguafiestas si no estás de acuerdo en su forma de divertirse con alcohol, con droga. Pero eres una persona santificada ante Dios por no mezclarte con aquellas personas. Vea qué interesante, hermanos. La pregunta es, ¿a quién quiere usted agradar? Y sabe, hermanos, muchos queremos agradar al hombre. ¿Antes qué? ¿Por qué? Por temor, exactamente. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, el éxito de su vida no depende de lo que usted y yo hagamos,
sino de lo que Dios nos ha mandado a hacer. De eso depende. La garantía, hermanos, para que podamos hacer a un lado el temor, es que como cristianos podamos hacer las cosas como Dios ¿qué? Pide que las hagamos, como Dios manda. Escuche este último y estoy terminando. Fracasar es de humanos, pero ser esforzados y valientes solo es de cristianos que estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de caer. ¿Es de humanos, hermanos, el temor? Claro que sí. Pero es de cristianos ser esforzados y valientes si estamos dispuestos a seguir a pesar de haber caído. La Biblia dice, porque 7 veces cae el justo, ¿y qué? Vuelve a levantarse. El punto, hermanos, no es la caída. El punto es, hermanos, que no nos quedemos ¿qué? Ahí, estancados. Hay que seguir, hermanos. Hay que continuar. Hay que avanzar. Hay una meta. Hay metas divinas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Escúchame bien. Nunca es demasiado tarde para ser esforzado y valiente. Lo será cuando el fracaso en tu vida te impida seguir intentándolo. Hermanos, arriesgue para Dios. Lo voy a repetir, arriesgue para Dios. Si Dios le ha mandado a hacer algo aquí en su palabra, arriésguese. Vale la pena y lo vale todo. Pongámonos en pie, hermanos, y terminemos.